principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. En él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Antorcha para mis pies es tu palabra, y luz para mi senda. Bienvenido a Ortodoxia Católica, la sana doctrina. Catecismo sobre el Apocalipsis. Episodio número 10. Pax et Bonum. En este 10º episodio estudiaremos los últimos 3 versículos del tercer capítulo del Apocalipsis y comenzaremos con el 4º capítulo. Llegaremos hasta el versículo 11. Veremos lo referente al trono de Dios. Estamos ante el estudio de la palabra de Dios. Y es muy importante recordar 2 cosas. La primera es que la palabra de Dios es inmutable, es decir, no puede cambiar con el tiempo. Y la segunda es que la revelación divina contenida en la Sagrada Escritura y la tradición debe ser interpretada según el magisterio constante de la Iglesia. Comenzamos. Pregunta número 78. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ten pues ardor y conviértete. Nota explicativa, versículo 19. Confrontar con Proverbios capítulo 3, versículo 12 y Hebreos capítulo 12, versículo 6. Pregunta número 79. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? Mira que estoy a la puerta y golpeo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Nota explicativa, versículo 20. Halo señala aquí una referencia especial a la Eucaristía, cosa que otros no consideran verosímil. Confrontar con Filion. Aunque el pasaje se presta a ser comentado espiritualmente como lo hace Bossuet o Ballester Nieto, confrontar con San Juan capítulo 14, versículo 23. Sales recuerda los movimientos de la gracia y cita oportunamente al Concilio Tridentino para recordar que el hombre con sus fuerzas naturales no puede hacer ningún bien útil para la salvación. De acuerdo con los paralelos citados por Merck, ver San Marcos capítulo 13 versículo 35, Santiago capítulo 5 versículo 9, San Lucas capítulo 12 versículo 36, San Lucas capítulo 22 versículo 29 y siguientes. Lo que aquí se indica es con mayor apremio lo mismo que en las cartas precedentes. Pregunta número 80. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21? Al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Nota explicativa, versículo 21. Pirot, confirmando lo que expresamos en la nota anterior, dice, se abren comillas. Aquí como en las cartas anteriores, la promesa es escatológica. Confrontar con Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Se cierran comillas. Sobre el trono, véase el capítulo siguiente. Los que vencieren en esta iglesia final serán probablemente los mártires del anticristo. Ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y este trono parece ser entonces el de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 4. El trono de Dios. Pregunta número 81. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1?
Después de esto tuve una visión, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz, como de trompeta, que yo había oído hablar conmigo, dijo, se abren comillas, sube acá, y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, se cierran comillas. Nota explicativa, versículo 1. Las cosas que han de suceder empezarán en el capítulo 6 con la apertura de los sellos, después de esta visión. Igual expresión usa Daniel en el capítulo 2 versículos 29 y 45, y tal parece ser el objeto principal del Apocalipsis en cuanto a profecía, según se ve en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. Confrontar con Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 y nota. Para los que ven figurado en la Odisea, el último periodo de la iglesia, confrontar Apocalipsis capítulo 1 versículo 12, Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 y notas. Aquí empieza el tiempo de la gran tribulación anunciada para el final. Algunos suponen que la puerta abierta en el cielo y el llamado con voz de trompeta aluden a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 14 al 17. Pregunta número 82. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 4 versículo 2? Al instante me hallé allí en espíritu, y he aquí un trono puesto en el cielo, y uno sentado en el trono. Nota explicativa, versículo 2 y siguientes. Me hallé en espíritu, exactamente como en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, lo cual confirmaría lo que allí señalamos. Sobre la visión de Dios, confrontar Ezequiel capítulo 1 versículo 22 y siguientes y nota. Todo este capítulo, lo mismo que el siguiente, se inspira en los profetas, especialmente en Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1 y Daniel capítulo 7. El rapto de San Juan al cielo durará hasta el fin del capítulo 9. Pregunta número 83. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 4 versículo 3? Y aquel que estaba sentado era a la vista como la piedra de jaspe y el sardónico, y alrededor del trono había un arco iris con aspecto de esmeralda. Nota explicativa, versículo 3. No puede dudarse que aquí se nos muestra en su excelsa y serena majestad la persona del Divino Padre. Confrontar con Apocalipsis capítulo 5, versículo 7 y nota. Pregunta número 84. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 4, versículo 4? Y en torno del trono 24 tronos, y en los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas y llevando sobre sus cabezas coronas de oro. Nota explicativa, versículo 4 y siguientes. Los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono de Dios parecen simbolizar el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, que por su parte representarían a todos los santos del cielo. En la explicación mística de San Cirilo Alejandrino, significaría el trono elevado, la soberanía de Dios, el jaspe, su paz inmutable, el arco iris, su eternidad, los sitiales de los 24 ancianos, su sabiduría, las 7 lámparas, el gobierno universal de su providencia, los resplandores y el trueno, la omnipotencia de su voluntad, el mar de cristal, su inmensidad. Tiene cubiertos el rostro y los pies por las alas de los serafines para darnos a entender su misteriosa infinitud. Se abren comillas. En esta plenitud esplendorosa, nada impresiona tanto a los serafines cubiertos de ojos como su santidad, pues ella los deja suspensos de admiración. Por eso repiten sin cesar el canto jubiloso: Santo, 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 eres Señor Dios de los ejércitos. En efecto, Dios es llamado con frecuencia el Santo de Israel, porque este nombre incluye todos los demás. Cuando el salmista quiere describir
el esplendor de la generación eterna del Hijo de Dios, dice únicamente que procede del Padre en el esplendor de la santidad. Ver el Salmo 109, versículo 3. Todas las otras perfecciones de Dios reciben de la santidad su brillo más subido, su última consagración. Se cierran comillas. Pregunta número 85. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 4 versículos del 5 al 7? Y del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego encendidas, que son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono algo semejante a un mar de vidrio, como cristal, y en medio ante el trono, y alrededor del trono 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo viviente semejante a un becerro, el tercer viviente con cara como de hombre, y el cuarto viviente semejante a un águila que vuela. Nota explicativa. Versículo 5. Relámpagos, voces y truenos son señales del poder de Dios. Ver Éxodo capítulo 19, versículo 16, Salmo 28, versículo 3 y siguientes. Las 7 lámparas son los 7 espíritus que vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. En adelante no se habla más de ellos, confrontar con Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, y se les considera identificados con los 7 ojos del Cordero. Ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Señalamos aquí, a título de curiosidad, una reciente hipótesis de Greslevin, según la cual este capítulo del Apocalipsis sería lo que se representa en la puerta del Templo del Sol en Tiahuanaco. Su autor cree haber encontrado 24 coincidencias entre el texto bíblico y las esculturas precolombinas de dicho templo. Pregunta número 86. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8? Los 4 vivientes, cada uno con 6 alas, están llenos de ojos alrededor y por dentro, y claman día y noche sin cesar, diciendo, se abren comillas, Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, y que es, y que viene. Se cierran comillas. Nota explicativa, versículo 8. Los 4 vivientes aparecen como seres celestiales, semejante a aquellos que vieron los profetas como serafines. Ver Isaías capítulo 6, versículo 2 y siguientes. Y querubines, ver Ezequiel capítulo 1, versículo 5 y siguientes. El libro de Enoc capítulo 71, versículo 7. Añade los Ofanim. Los innumerables ojos, ver el versículo 6 de este capítulo 4, Ezequiel capítulo 1, versículo 18, significan su sabiduría, las alas, la prontitud con que cumplen la voluntad de Dios. Más tarde se comenzó a tomar los 4 animales como símbolos de los 4 evangelistas. Su himno es el Trisagion, ver Isaías capítulo 6, versículo 3, confrontar con Enoc capítulo 39, versículo 12. Que viene, aquí se trata del Padre, ver el versículo 3 de este capítulo 4, confrontar con Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Pregunta número 87. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 4, versículos del 9 al 11? Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se prosternan ante aquel que está sentado sobre el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y deponen sus coronas ante el trono diciendo, se abren comillas, digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tuvieron ser y fueron creadas. Se cierran comillas. Nota explicativa, versículo 9 y siguientes. Pirot hace notar que en adelante, se abren comillas,
El trono será colocado, según la tradición de Isaías capítulo 6, versículo 1, en el interior de un templo celestial. Ver Apocalipsis capítulo 7, versículo 15. Prototipo del terrestre. Ver Éxodo capítulo 25, versículo 40. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Con un altar de los holocaustos. Ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Un altar de los perfumes. Ver Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Y sin duda un santo de los santos con su arca de la alianza. Ver Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Se cierran comillas. Añade que se abren comillas. Esta porción del templo será sin duda la residencia de la divinidad. Se cierran comillas. Bien, hasta aquí llega este 10º episodio del Catecismo sobre el Apocalipsis. Esta ha sido una producción de Trento Producciones. Nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.